Bienvenidos al análisis simbólico de Frankenstein de Guillermo del Toro, El mito del padre tirano, parte 3. Porque así es, queridos amigos, continuamos con el análisis parte a parte, paso a paso, y esto cada vez se va poniendo más interesante, no es por nada. Para aquellos que me estáis comentando que no habéis visto la película y que os habéis envalentonado a ver los análisis que hago y tal, yo tengo que deciros que por favor veáis la película. O sea, en primer lugar hay que ver esta maravillosa película, sacar vuestras propias conclusiones y después, si queréis, venir a ver los análisis que siempre son interesantes. Pero en cualquier caso, el simbolismo que yo o cualquiera podemos ver aquí, en cualquier otra película, es únicamente a nivel inconsciente personal del que lo está viendo así. Por tanto, yo os animo a que vosotros saquéis vuestros propios simbolismos, que son perfectamente válidos al igual que los míos. Incluso si conocéis el tarot, os mola todo esto y queréis poner diferentes arcanos de tarot en escenas que se van viendo sucesivamente, cómo lo veis vosotros, cómo contáis la historia vosotros, es maravillosamente perfecto. Así que dicho esto, la última entrega, estuvimos viendo el desafío de Víctor. Os dejaré el enlace por aquí por si no lo habéis visto aún. Tengo la lista de reproducción de análisis simbólico en el canal. Suscribiros y todo eso si os apetece. Y hoy vamos a empezar con la creación de Víctor. Ya de por sí, después de idas y venidas, parece ser que nuestro creador va a poder llevar a cabo finalmente su proyecto. Así que quedaros, porque desde luego vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias a todos. La partida de ajedrez que jugamos la jugamos solo contra nosotros mismos. Y entre tosidos fuertes, Víctor nos muestra esta frase de entrada que significa lo que ya intuimos, ¿no? Que se trata de la propia vida de Víctor. Esa lucha, esos movimientos que él ha ido ejerciendo durante todos estos años, se debe efectivamente a sus propios temas internos, sus traumas de infancia, lo que no aceptamos, lo que queremos cambiar, a lo que nos enfrentamos, ¿no? O dicho de otra forma, lo que combatimos son nuestros propios monstruos internos. Así pues, retomando de nuevo su historia en el barco, ¿no? Junto al capitán y el médico, empieza a toser fuertemente y vemos que expulsa sangre por la boca al toser, con lo cual vemos que está perdiendo la vida. Está gravemente enfermo. Así que el médico del barco se dispone a darle un medicamento. Le dice, tómese esto. Y entonces se escucha fuera del camarote ruidos, agitación. Y el capitán decide salir a ver qué es lo que pasa. Será mejor que me acompañe. Eso es lo que le dice uno de los soldados al abrir la puerta. Y el capitán, con ese gesto de alivio, decide salir a ver qué pasa. Y con los prismáticos, miran qué es lo que hay en el horizonte alrededor y uno de los soldados le dice que es que uno de los seteadores ha visto a la criatura. El capitán insiste en que se hundió en el agua, que se ha ahogado, que no va a volver. Y entonces se le comunica al capitán que los hombres están inquietos, que piensan que deberían dejar en el hielo al herido que han acogido. Y el capitán se dirige a los soldados y les dice que ese hombre está bajo mi protección y la protección de la corona. Por tanto, aquí vemos de nuevo a la justicia actuando. Sale en defensa del herido, en defensa del débil. Pues el capitán se está apiadando de él y vemos cómo a lo lejos aparece la criatura esperando su turno para entrar en escena. Aparece un campo, paisaje maravilloso y vemos que se acerca un carro. Volvemos a la historia de Víctor, pues. En el interior están, William junto a Hendrich y Víctor. William le muestra unos planos a Víctor y le explica hacia dónde van. Se dirigen hacia la torre. En el mismo instante
en que vi la torre, sentí que el destino me llamaba. Así es como define Víctor la majestuosa entrada en la torre simbólica, la torre donde va a llevar a cabo su creación finalmente. Y en la misma puerta de la torre, arriba vemos que hay una inscripción en latín que dice: Aqua es vita. El agua es vida. El agua, entendida simbólicamente como las emociones, los sentimientos, lo que brota del mundo emocional. Y Víctor ha sentido que le llama el destino. Y ciertamente así es, puesto que aquí en este momento entra la rueda de la fortuna, entendida como la rueda que gira y cambia el destino, cambia el rumbo. Las decisiones que tome Víctor a partir de entrar en esta torre cambiarán su destino. Y de las personas que entren en esa torre, todas las personas que entren en esa torre, cambiará su destino para siempre. Entran todos dentro de la torre. William empieza a explicar que se encuentra en bastante buen estado, que puede empezar a funcionar en cuestión de semanas, y empieza a hacer, un listado del equipamiento que tiene. Suben arriba, entran en la sala clave principal de la torre. Ahí vemos a nuestro creador con sus guantes rojos que crean la vida con sus manos. Se introducen dentro y aparece una escultura en la pared. Medusa. Tendrá sentido más adelante. Entonces, Hendrix le dice que cualquier cosa que necesite o desee se le concederá. Cualquier cosa. Luego Hendrix ya está dejando caer aquí su trato. Y vemos esa majestuosa estampa de la torre junto a la puesta de sol, puesto que el ocaso llega, y por eso tiene esos tonos naranjas el entorno, cosa que va a ser muy simbólica también. Y entonces Víctor empieza a hacer de director de orquesta. Puesto que se le puede conceder todo lo que desee y necesite en su laboratorio para hacer su creación, él empieza a pedir. Allí y allí 4 pilas voltaicas de alta potencia positiva negativa. Y también nos dice, y un pararrayos desde la cúpula hasta la zona de abajo del laboratorio. O sea que se va a canalizar energía. Se va a canalizar energía divina desde el cielo. Y ahí tenemos a Víctor señalando con sus manos, ¿no?, por dónde va a ir. O sea que lo tiene muy claro. Así pues, Hendrix le dice, entonces, llegamos a un acuerdo. Y Víctor está tan entusiasmado con el proyecto, se lo han puesto tan fácil, que efectivamente acepta el trato. El apretón de manos que cierra un trato entre caballeros, y mismamente con sus guantes. Víctor su guante rojo, Hendrix su guante dorado. ¿Qué ocurre cuando se unen el rojo y el dorado? Que se crea el naranja. Y en esa estampa divina de ocaso del sol que entra por la ventana naranja, hay un segundo en el que sus guantes, sus manos unidas en el trato al que han llegado, sus manos se vuelven naranjas. 2 manos unidas para trabajar juntas, mano a mano, naranjas, guantes naranjas. Del rojo que da la vida, creador, o sea, Víctor como creador, y Hendrix como el guante de la inmortalidad del dorado, el que pone los medios materiales y el dinero, y también la inmortalidad. Luego, ¿qué nos está revelando esto? Entrando justo la luz por enfrente del ocaso del sol, lo que nos está anticipando es que la criatura que nazca en este proyecto será una criatura divina, creada por la gracia del Creador, por la gracia de la inmortalidad que desea el diablo, y creado por la gracia de Dios, puesto que la luz del sol representa la presencia de Dios en el pacto. Aparece, una sesión de
de condenados a muerte ante el júbilo del público porque les gusta este tipo de acontecimientos, y Víctor examinando, los que van a ser ejecutados, puesto que como va a necesitar cuerpos de fallecidos, los intenta buscar, idóneos para su proyecto. Y sí, es Santiago Segura el que habéis visto, lo ponemos solamente para que lo veáis. Así que Víctor finalmente dice, este tiene buena espalda, no sé qué, guárdamelo. Ya está, ¿no? Como el que va a la carnicería, pues lo mismo. Víctor está seleccionando cuidadosamente los cuerpos que quiere para su engendro. Lo que ocurre es que en este caso va a seleccionar fallecidos que son delincuentes, condenados a muerte, que son criminales. Por tanto, dejamos caer que no van a formar parte de la creación final. Así pues, Víctor se aleja del lugar, puesto que ya ha hecho su pedido, y abre su paraguas porque empieza a llover. Y en la lluvia, los sentimientos que empiezan a brotar, aparece una imagen de alguien conocido. Aparece al fondo Elizabeth. Aparece con un vestido maravilloso verde y con un pañuelo, un sombrero amarillo, y nos abre un paraguas rojo porque está lloviendo, y entre toda la negrura de la estampa de paraguas negros destaca el paraguas rojo de Elizabeth, de color rojo de la vida. Luego puede simbolizar un nuevo comienzo de vida o de una ilusión. Y entonces Víctor se siente intrigado por saber hacia dónde va Elizabeth, la sigue y comprueba que ésta entra en una iglesia y que pretende entrar al confesionario a confesarse. Como quiera que el confesionario estaba ya ocupado por otra señora, Elizabeth va a pasear por el templo. Y entonces Víctor se esconde para que no le vea, la vigila, porque él quiere enterarse qué es lo que tiene que confesar. ¿Qué podría confesar una criatura tan delicada y piadosa? Eso es lo que se pregunta Víctor. Entonces aprovecha que sale la señora y el sacerdote del confesionario y se introduce él como si fuera el sacerdote. Corre la ventanilla y Elizabeth entra a confesarse. Y entonces Víctor se hace pasar por el sacerdote que la confiesa. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste, hija mía? Hace una semana. ¿Y ya has vuelto a pecar? Sí, padre, de pensamiento, no de obra. Oh, tal, ¿no? Y Víctor haciéndose con voz interesante, ¿no? Sobre lo que ella dice. Y entonces ella confiesa a Elizabeth que se trata del hermano de su prometido. ¿Lujuria? No, padre, odio. ¿Odio? Palabras muy duras, ¿no? Para, claro, un alma caritativa. Y entonces ella empieza a describir a Víctor en toda su oscuridad. Ese hombre es espantoso, grotesco. Con todo respeto, padre, pero usted no conoce a ese hombre. Intenta controlar y manipular todo y a todos a su alrededor. Como todo tirano, se deleita haciéndose la víctima. Su única ventaja, diría yo, es que es más burdo de lo que él cree ser. ¿Burdo? Intenta explicarte, hija mía. En primer lugar, es fácil de distinguir, se le ve a la legua incluso en una calle concurrida un día de mercado. Total, que aquí Elizabeth desvela que efectivamente sabe que se trata de Víctor. Y entonces Víctor descorre la ventanilla y se saludan, amigablemente. Hay que decir que Elizabeth ha calado perfectamente la oscuridad de Víctor y no ha tenido ningún reparo en decírselo a la cara. Y esto, como simbolismo, lo podemos ver en su atuendo amarillo, el sombrero que lleva puesto, pues el amarillo sería el color de la sinceridad. Total, deciden ir a cenar y Víctor le pregunta, ¿has cenado? Y ella dice, no tengo mucho apetito. En cambio Víctor dice, pues yo estoy hambriento. Aquí, diferenciación entre uno y otro, ¿no? Elizabeth recatada y Víctor dispuesto a todo, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué libros has comprado? ¿Puedo? Adivina, a ver si aciertas. Elizabeth no le deja mirarlos. Y Víctor empieza a especular.
una novela romántica inundada por el sol del Mediterráneo, bla 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 bla. Ella le dice insultante, pero no me sorprende. Y entonces al abrir el paquete de los libros, son libros sobre insectos. Y Víctor se sorprende. Ella dice, mi interés por la ciencia tiende hacia los seres más pequeños que se mueven con la naturaleza, quizás al ritmo de Dios. Siempre he buscado algo más puro, maravilloso. Luego Elizabeth aquí lo que está manifestando es que se siente atraída por lo raro, pequeño, aquello que necesita ser protegido, puesto que los insectos, merecen ser protegidos, son vulnerables. Y entonces Víctor le dice, ¿era eso lo que buscabas en el convento? Y ella responde, en cierto modo. ¿Valió la pena?, le dice él. Y ella dice, algo lo vale. Y Víctor le pide bailar a Elizabeth, permíteme, hermana. Ella le dice, esto no parece apropiado. Y él responde, algo lo es. Total, que se levantan y van a la pista de baile, empiezan a bailar un vals maravilloso. Elizabeth se lo está pasando bien, se ríe junto con Víctor, dando vueltas en ese salón, estupendo, bailando, ¿no? Fluyendo con el momento. Y en ese momento Víctor dice, por primera vez empecé a interesarme más por la vida y algo menos por la muerte. ¿Qué quiere decir Víctor con esto? Víctor lo que quiere decir es que en su vida, desde hace muchísimo tiempo, tal vez quizás desde que se fue su madre, Víctor está empezando a sentir la vida. Víctor está empezando a sentir esperanza. ¿Y qué representa mejor a la esperanza que la carta del tarot, la estrella? Víctor está viviendo su momento estrella con Elizabeth, puesto que la esperanza les inunda. La esperanza también de ese color verde maravilloso del vestido que lleva ella justo en este momento y no antes. La esperanza se presenta en este momento entre los dos, quizás encontrando el uno en el otro algún resquicio, algo que les hace ilusión, esa novedad bonita que están viviendo. Y vemos cómo Víctor vuelve a sus asuntillos, a su investigación. En su casa, con los fragmentos de fallecidos que ha recabado, experimenta. Y va comprobando cómo va la equipación del laboratorio de la torre. Y entonces le enseñan el pararrayos, magnífico, y pregunta si es una aleación y le dicen que sí, que es de cobre y de acero. Y entonces Víctor dice que nos servirá que empiece de nuevo. Lo que dice es, la plata pura es un conductor perfecto, así pues no va a aceptar otra cosa. De hecho, que el pararrayos tenga que ser de plata es fundamental, pues la plata es un elemento que ha sido usado para combatir el mal, ha sido utilizado para combatir lo maligno. Así pues, la energía que recorra al pararrayos de plata será una energía pura, será una energía libre de todo mal. Víctor se sube al carruaje dispuesto a marcharse y le dice, William, tú debes quedarte, por favor. Confío en ti más que nadie, solo unos cuantos días más. Por tanto, vemos que Víctor lo que le interesa es tener a William en el proyecto entretenido, mientras él se entretiene en otras cosas. Y encontramos a Víctor y a Elizabeth pasando un día apacible en el campo con las mariposas. Y a Víctor se le posa una mariposa en la mano, amarilla, muy bonita. Y entonces Elizabeth queda fascinada y Víctor le pregunta, ¿la atrapamos o la dejamos ir? Y Elizabeth dice, la atrapamos, así, de forma traviesa. Total, que el simbolismo de la mariposa es fascinante porque la mariposa es muerte y resurrección, justamente, ¿no? Una película que habla de la vida y la muerte, de la transformación en este caso. Además, Elizabeth lleva su vestido verde maravilloso con un velo amarillo encima, puesto que ella está siendo sincera en todo momento con Víctor. Ahora tenemos algo en común, dice Víctor. De hecho, Víctor le dice, toma, tu prisionera, es tuya, la muerte y transformación, es tuya.
¿Qué significa esto? Significa que Elizabeth asume el papel de transformación con Víctor. Es decir, ella se está dejando llevar por un camino que obviamente no es el más apropiado, dado que ella es la prometida de su hermano y mientras su hermano está currando a tope en el proyecto de Víctor, pues Víctor se dedica a tontear con su hermana. Y Elizabeth lo sabe perfectamente. Elizabeth ha salido del convento, pero no es una chica ilusa, ella sabe lo que hay. Y entonces en este gesto de atrapar la mariposa, significa que de alguna forma ella acepta el hecho de dejar una parte de ella morir atrás para ser otra cosa, para ser quizás algo más atrevida, para divertirse un poco más, fuera de esa rigidez a la que pues viene estando acostumbrada en su vida, ¿no? Pero ciertamente es muy como juego de niños, ¿no? Es un juego como el que podría tener Víctor perfectamente con su madre cuando era niño. Pues juegan a atrapar mariposas, están juntos, comparten juegos, comparten el tiempo, pues como hacía Víctor con su madre en su infancia. Realmente Elizabeth está desempeñando ese papel de nuevo, por eso a Víctor le gusta tanto. Y aparece de nuevo William en la torre, supervisando todo. Como había prometido, William se hizo cargo diligentemente de la construcción y las necesidades del laboratorio. ¿Puede arreglar esto, por favor? Vuelva a colocarla. Siguió mis instrucciones al pie de la letra. Dice William, ahora es todo plata pura. Puntos de conducción que corresponden al sistema linfático, lo que ha sido bastante complejo, pero lo he logrado. Luego, William se esfuerza, digamos, en complacer a Víctor. Es el hermano que adopta el papel complaciente en su relación con él. Hace todo lo que él necesita y dice que haga, pese a la soledad que eso le entraña a William en este momento. Y Víctor sigue en su empeño, ¿no? En el estudio de ver cómo hacer posible el reavivar a la criatura, ¿no? Que está creando. Se centra en eso y entonces empieza a hacer sus pruebas con un prototipo que está creando y empieza a poner las agujas probando y bueno, finalmente se da cuenta de que no funciona hasta donde él está haciendo, no funciona, no lo revive. Y aparece Elizabeth en una fiesta, cabizbaja, pensativa, reflexiva como es ella, ¿no? Y vemos que ya el vestido azul que ella llevaba se ha oscurecido, es un azul cobalto, es un azul menos puro. Y entonces Víctor aparece por detrás, puesto que está invitado también, se acerca y le toca el hombro en ese gesto de complicidad, ¿no? Y cercanía que ellos parece ser que tienen. Claro, la toca el hombro desnudo de ella con la mano desnuda de él, algo bastante insólito teniendo en cuenta que pues bueno, en aquellos años los hombres no tocaban a las mujeres físicamente a menos que estuvieran casados con ella. Sin guantes, ¿no? Es lo que quiero decir. Por tanto, esto ha sido un atrevimiento de Víctor, totalmente, pero Elizabeth no parece rechazarlo. Elizabeth en este momento lleva un collar blanco que simula, yo creo haber visto al menos, lágrimas. Lleva lágrimas blancas, como perlas blancas en forma de lágrima, lo cual, esto igual delata un poco el estado de ánimo en el que empieza a encontrarse ella con toda la situación con Víctor. Y todo esto pues no pasa desapercibido para nuestro diablo, que se ha dado cuenta del percal. Así que entra en los aseos, Víctor ha entrado antes y se encuentran allí. El cuarto de baño, un sitio para confesiones, sin duda, y además, conforme entra se ven los espejos y ellos reflejados. Por tanto, aquí se va a reflejar las verdaderas intenciones sin ningún tipo de apariencia de los dos. Además, Víctor lleva esa chaqueta roja maravillosa de vida, ¿no? En fin, destacando el rojo cada vez más en su vestimenta, puesto que, bueno, está claro que Elizabeth le sienta bien. Herlander, gracias. La fiesta es exquisita. Espero que no le distraiga de su investigación atendernos a Elizabeth y a mí. En absoluto. Es joven y cuenta con que la tutelemos. Respetaré su intimidad, dice Víctor. No hay necesidad de subterfugios entre nosotros.
O sea, aquí claramente pues le ha querido decir el tío de Elizabeth, le dice, oye, que estoy viendo que la miras demasiado, que estás con ella demasiado y tal, que bueno, y así eso, contrólate un poquito. Porcelana francesa. Repica con el fluir del hombre. Todo esto porque está orinando. Estoy muy cerca de una solución, un punto de acceso al sistema linfático. Ah, sí, eso. Ha pasado mucho tiempo. La guerra decae y mi financiación terminará con ella. Dijo que sus fondos eran ilimitados, pero mi paciencia no. Sé de buena fuente que dentro de una semana tendrá lugar una batalla. La marea de la guerra traerá la abundancia a nuestras costas. Un campo de batalla. Los cuerpos quedarán destrozados, dice Víctor. Mira, aquí tendré yo material. Una semana. Después de eso la historia pasará de largo. Y le dice, tire de la cadena por mí. ¿Quiere, varón? Con ese gesto, humillante, en plan, ahora las cosas dependen de mí. Ya te he puesto, digamos, fecha de caducidad a esto, al dinero que entra, al que te estoy dando, así que ponte las pilas. Y ya si eso, pues tira la cadena que, oye, haz algo útil por mí. Ya a Víctor ya le entra el agobio, ¿no? Con este ultimátum. Una semana para establecer cómo transmitir la corriente. Imposible. ¿Qué podía hacer? Estaba cerca, lo intuía. Y de repente, le vuelven a distraer de su tarea. Y de repente la vida se interpuso, dice Víctor en su narración, y abre la puerta y es Elizabeth que ha ido a verle, con su mariposa atrapada. Dice que te echa de menos. Elizabeth entra con confianza, con su vestido rojo y negro al mismo tiempo, esas capas que trae. Lleva un abrigo verde que Víctor coge, deja el sombrero verde, luego el verde de la esperanza se deposita en la habitación. Debo decirte que he estado trabajando en unas disecciones. Es perfecto, dice ella, ¿te escandaliza? Me recuerda a los cuadros del martirio. Ya no hay dolor, se puede apreciar el trazo de Dios en la simetría de las formas. Elizabeth pues fluye con lo raro y extraño, ella no se escandaliza. Y entonces Víctor decide declararse abiertamente. Elizabeth, debo confesarte algo. Creo firmemente en lo maravilloso, y tú también. Hay un vínculo entre nosotros. Puedo sentirlo, uno casi físico. Creo que es algo que va más allá. Y Elizabeth, con dulzura le responde, creer en algo no lo convierte en realidad. Y entonces él le recrimina, ¿no? Pues entonces, ¿qué haces aquí? Y Víctor intenta acercarse a ella pese al aparente rechazo que ha tenido, ¿no? Y Elizabeth pues se vuelve a mirar a su mariposa. Una hermosa criatura, ¿no te parece? Remota, totalmente cautivadora, tan singular, fascinante. Y una fascinante falta de elección. No te entiendo, dice Víctor. La elección es el sostén de la luz, el único don que Dios nos concedió. Elizabeth pues ya ha decidido. Elizabeth quiere recobrar la moderación, el equilibrio interno que ella tenía con su situación de vida. Y entonces devuelve a Víctor la mariposa en ese gesto de rechazo esa transformación que me ofreciste, puesto que debo de volver a ser yo misma, debo de volver a mi cauce, debo de volver a ser la prometida de mi futuro marido. Y entonces aquí aparece la carta del tarot, la templanza. Elizabeth retoma la templanza en la situación con Víctor. Así que Elizabeth recoge su abrigo verde de la esperanza, se lleva la esperanza con ella, que le pudo dar a Víctor en algún momento, recoge el sombrero de la esperanza también, y Víctor, pues con la mariposa en la mano, la deja en la mesa y sale tras ella. Elizabeth. Y entonces lleva en la mano el paraguas rojo que ella ha traído, su paraguas rojo con el que él la siguió la primera vez. La ilusión que apareció en un día de lluvia que ahora Elizabeth no recoge. Se lo queda a Víctor como símbolo de que esa ilusión se terminó para siempre. Creía haber fracasado. Creía que estaba totalmente acabado.
pensé y pensé. Víctor está dándole vueltas a, la solución a su problema, a lo que necesita para conectar la criatura a la vida. Y entonces Víctor tiene una visión. Se da cuenta de lo que hace falta. Se mira al espejo, se toca la columna vertebral y entonces entiende por dónde ha de ir la canalización de energía. La simetría, sí. Y entonces va a su proyecto que tiene en ese momento y le pone las agujas en los sitios, lugares precisos donde debe de fluir la energía. Y la criatura revive, se levanta en un gesto de furia, un grito grotesco. Víctor se asusta, dice, oh Dios mío, ha funcionado, la desconecta rápidamente y entonces la criatura cae en esos pocos segundos de vida que ha tenido. Me conectan y me vuelven a desconectar igual. Víctor entiende que ha encontrado la solución. Al colocar la pila por encima del sistema linfático, había hallado la clave. Ya nada podía detenerme. Luego Víctor está a un solo paso de conseguirlo finalmente. La batalla se ha librado y ha dejado sus consecuencias en el campo de batalla. Es un paraje heladísimo, donde Víctor está seleccionando cuidadosamente a los cuerpos que va a necesitar para su creación final. Los va marcando para que los recojan y se los lleven. Sigue haciendo sus pedidos. Y entonces, en una conversación con Hendrich, le dice que donde hay mucho es difícil elegir, le viene a decir eso. Le dice, la abundancia puede desorientar a no ser que uno afine su objetivo. Y Víctor dice, priorizar los especímenes altos con extremidades largas. El tamaño facilitará el trabajo. O sea, que va a ser, un prototipo alto. Y Hendrich dice, eso me gusta, la perfección. ¿Y por qué no, querido varón? Sí, ¿por qué no? Luego a Hendrich le cuadra que sea un prototipo, de buen ver, puesto que le va a convenir más adelante. Y volviendo a esta escena, recalcamos el hecho de que Víctor va a seleccionar a hombres que han fallecido en batalla. Han fallecido por el honor, han fallecido por la patria, han fallecido por todas esas cosas nobles que se supone que en ideales hay que defender. Los hombres sencillos, ¿no?, que caen en el campo de batalla, como bien relató Elizabeth en aquella primera conversación con Víctor. Por tanto, son hombres que han muerto en pro de algo elevado. Por tanto, el hombre nuevo que pueda nacer a través de ellos, de los fragmentos de ellos, en un nuevo ser, indica que es más que probable que nuestro nuevo ser sea un hombre de bien, puesto que viene de fallecer por causas de honor. Y, por si eso no fuera bastante, nos fijamos al fondo de esta imagen los maravillosos molinos de viento que hay congelados, abandonados, inmóviles, que nos recuerdan a los molinos de viento del Quijote de Cervantes. Nos recuerdan a los gigantes que el mismo Don Quijote quería combatir. Sancho Panza le decía, son molinos de viento. No. Entonces, nuestro Quijote, que es Víctor, señalando hacia los molinos de viento, lo que viene a decir es que él ha dicho que ya nada le puede detener. Él sabe que no se está enfrentando a gigantes. Él sabe que sus dificultades eran en apariencia solo molinos de viento, puesto que en su mano está todo aquello que necesita, ahora ya sí, para llevar a cabo su creación final, divina. Bueno, ¿y pensabais que no íbamos a analizar el caballo congelado de la primera toma? Pues sí. También es analizable simbólicamente. Pero como quiera que ya en este punto ya de análisis de este y de los anteriores vídeos os he puesto en antecedentes de tantísimas cosas, yo os insto
a que en comentarios, aquellos que queráis, compartáis vuestra impresión sobre esta toma. ¿Qué significa para vosotros simbólicamente en la película? Estaré encantada de leeros. Víctor vuelve a la torre donde son trasladados allí los cadáveres con los que él va a trabajar en su proyecto. Empieza a estudiar el patrón, los patrones que va a seguir. Empieza a pensar, a seleccionar en los fragmentos que va a unir entre sí los distintos miembros, piernas, brazos. Va cuidadosamente cogiendo aquello que cree que es necesario, quitando y poniendo, con sus herramientas, con sus guantes rojos que dan la vida, con sus guantes de creador. Pone los ojos, los que tienen que ver lo necesario. Hendrix hace fotografías y Víctor, pues a modo desastre, empieza a unir y lo que no le sirve lo desecha, como el que tira a la basura cualquier cosa. Mira su figurita de la figura materna, sabe que está cerca de dar a luz a su criatura. Su criatura está vendada, pues está cosida como si fueran remiendos. Coloca todo el entramado técnico, eléctrico, y la luz entra por esa claraboya, el rayo que cae e ilumina la estancia en la noche, con esa expresión de Víctor, de saber que ha llegado su momento, ahora ya sí o sí es el momento perfecto, hay una tormenta, ya hay rayos, y es lo que él necesita para activar la antena de plata que hay en la cima de la torre. Y vemos en la pared a Medusa. Medusa cuando se descubre en su rostro de monstruo por primera vez al mirarse y ver en lo que se ha convertido. Es lo que le pasa a los monstruos cuando descubren que son monstruos. Cuando no se sienten monstruos, pero han creado un monstruo a través de ellos. La criatura, cuando se levante por primera vez, cuando reviva y se mire, se verá como se vio Medusa. Y ahí vemos la tormenta junto a la torre. Y Víctor se da prisa para preparar lo necesario. El verde de la pila se convierte en rojo, puesto que va a dar la vida. La esperanza pasa a ser vida. Coloca a la criatura en posición vertical, en esa tabla, con los brazos en cruz como Cristo, dispuesto al sacrificio necesario. Víctor supervisa lo que necesita y entonces va a buscar a Hendrix, que no lo ve desde hace un rato. Hendrix está detrás del biombo ocultando algo que Víctor no sabe hasta este momento. «Una tormenta», dice Víctor. Mi bastón en el mango», dice Hendrix detrás, escondido. Y entonces Víctor coge el bastón, desenrosca el mango y saca un tubo con algo en su interior. Se lo da. «Mercurio. ¿Está enfermo?» «Gracias». «¿Tiene sífilis?» «Sí». «Me estoy muriendo». «Una noche con Venus, toda la vida con Mercurio. ¿No es eso lo que dicen?» «¿En qué fase está?», le pregunta Víctor. Víctor es médico, recordemos. «Secundaria. Los dos sabemos cuál es el proceso exacto. Empieza devorando los huesos, las órbitas, mejillas, dientes, mandíbula, cráneo, hasta exponer el cerebro a tumores, demencia, dolor insoportable. Un día de estos empezaré a gritar y ya no podré parar. No puedo enfrentarme a una muerte tan vulgar. Lo que me lleva a mi única condición a nuestro trato, según lo acordado, a cambio de mi generosa intervención a su favor. Cuando demos vida a nuestro nuevo Adán, quiero ser introducido en ese nuevo cuerpo perfecto». Luego Hendrix ya nos desvela el trato del diablo que firmó con Víctor. Víctor se espanta. Dice: «No, no». Hendrix dice: «Sí, ahora». «No, ahora no».
Víctor tiene prisa, está a punto de conectar a su nuevo ser. Tiene que ser ahora. Después hablaremos de esto, y se marcha corriendo a terminar su obra. Y Hendrix le dice: no hay un después. Luego Hendrix efectivamente está en una cuenta atrás, pues la muerte le acecha. Tiene sífilis, una enfermedad incurable que no le da tregua. Por tanto, la intención desde el primer momento fue que en el nuevo ser creado por Víctor fuese introducido su cerebro, fuese introducido su persona, para vivir a través de otro cuerpo sano, se entiende. Y esa es la intención de nuestro diablo. Pero Víctor entiende que no es posible hacerlo así. Y además se niega rotundamente. No solo porque esté en marcha el proceso con su nueva creación, sino porque entiende que un cuerpo corrupto, como el de Hendrix por la enfermedad, y extendiéndolo simbólicamente al mal que representa Hendrix, no puede ser trasvasado, o sea, no puede ser trasladado a un cuerpo nuevo, a un ser nuevo, creado por él. Su cuerpo, su nuevo ser, es un ser puro. Viene de hombres que libraron batalla, que murieron por cosas honorables. Luego, no solo el tema de la enfermedad, es solo una excusa para hacernos entender de que lo que está corrupto no merece ser resucitado, no merece ser revivido. Lo que merece recobrar la vida es aquello que trae bondad, aquello que es bueno, aquello que está sano, como crearía el mismísimo Dios. Víctor se dirige corriendo, sube esas escaleras para llegar a lo alto de la torre, lo más alto. Lleva consigo a los hombros una pieza que falta ahí en la cumbre, como vemos. Tiene que subir hasta arriba, tiene que coronar la cima, tiene que llegar a lo más alto, a lo más cercano al cielo de lo que la torre permite. Saca de su caja una antena de plata pura, la coloca, la enrosca con sus guantes llenos de vida para crear la vida. Ahora sí, va a hacer magia como un mago. Víctor se convierte en la carta del tarot, el mago. El mago porque el creador al fin llevará a cabo su creación con ese último gesto que vemos, colocar la antena de plata en lo más alto para que el rayo, la luz divina penetre y dé vida a un nuevo ser. Víctor está manifestando todo su potencial, todo le ha llevado hasta este momento justamente, todo su trabajo, todo su avance, todo lo que ha construido dentro de esa torre. Todo por fin se va a materializar ahora, como hace el mago del tarot. Tal cual. Víctor es un mago y todo ascenso conlleva un descenso. Así que Víctor se dispone a bajar de la cúpula a la entrada de la torre, donde Hendrix viene corriendo, le está esperando. Habla con él. Le he dado todo lo que quería. Le he dado todo lo que ha pedido. Pida lo que sea, es suyo. Hasta Elizabeth. Por favor. Un por favor siempre ayuda. Recordando a la misma frase que dijo Víctor, ¿no? Como un niño pequeño. Luego está desesperado. Es capaz de entregar a su propia sobrina a Víctor, cuando se la había negado en un principio. El diablo intenta tentarlo. Y entonces Víctor le responde: la enfermedad se ha extendido por todo su interior, es sistémica y lo sabe. Todos sus órganos están contaminados, el cerebro, la sangre, todo lo está. Pero mi dinero no, ¿verdad? De aquí Henry se le echa en cara que para poner dinero, para eso él no tenía nada de malo. Es imposible, le dice Víctor. Lo único que tiene que hacer es pronunciar una simple palabra, sí, ni más ni menos. Heinrich no se conforma con su destino, no acepta su destino. Heinrich se opone que la enfermedad le lleve, y de esa manera además tan dura. Heinrich quiere sobrevivir. Heinrich quiere ser inmortal, recordemos.
No, no, no lo entiende, no. Víctor se opone bruscamente, pues como ya sabemos, lo corrupto no puede sobrevivir, no puede resucitar. Y entonces Heinrich decide coger una de las piezas que faltan por colocar de plata y se la lleva. Se la lleva al borde de ese gran agujero que tiene la torre, al piso inferior. Que por cierto, aquí la prevención de riesgos laborales no la tuvieron en cuenta en ningún momento. Semanas allí trabajando todo el mundo, obreros y tal. Y nada, no lo taparon, pero bueno. Si no, no habría película. Y entonces Víctor se da cuenta y le dice, ¿qué hace? ¡Quieto! ¡Quieto! Si perdemos eso no tenemos nada. Los dos perdemos. Y entonces Heinrich ya, como último recurso, como hace un niño al que no se le concede el capricho, el deseo que tiene, le da la rabieta. Y entonces quiere destruir la pieza que necesita para llevar a cabo, su creación. Yo seré el águila que le devore el hígado. Luego adopta la actitud vengativa, como buen diablo. No me das lo que quiero, no respetas nuestro pacto, pues ahora ejerzo todo mi mal sobre ti. Por favor, quieto. Y entonces, en ese forcejeo que se traen entre ellos dos, pues Heinrich resbala y cae la pieza al piso inferior. Y Heinrich se sostiene como puede, se escurre porque es resbaladizo. Víctor le sujeta, pero le dice, por favor, dice, aguante, míreme. Y entonces intenta salvarlo, Víctor, pero la camisa se desgarra y Heinrich cae al abismo, cae por ese agujero, vuelve a la oscuridad de donde salió. Y al caer, al piso inferior se estrella bruscamente y su cabeza estalla. Y Víctor, al ir a ver lo que ha pasado, corriendo, comprueba que está muerto. Comprueba que el diablo se fue y que su cerebro, que quería ser trasplantado al nuevo cuerpo, se ha desintegrado. Luego, es imposible, sí o sí. El cerebro es inservible. Para nada. Y aquí el destino ha hablado. Dios ha hablado. Dios ha hecho que Heinrich caiga. Víctima de su propio mal. El mal devora al mal. Y aquí lo hemos visto, un claro ejemplo. Víctor decide terminar lo que ha empezado. Así que recoge la antena de plata que falta por colocar y la enrosca en el fragmento que tiene que canalizar la energía que falta. Y así pues se dedica a revisar. Parece ser que la presión falla, parece ser que el nivel de energía baja, algo está fallando en la maquinaria. No sabemos qué es, pero a Víctor no le gusta. Víctor se asusta. Y entonces la antena empieza a moverse, a colocarse en su punto álgido, en el centro, justo encima de donde tiene que bajar para llegar hasta la criatura, por ese agujero del abismo, por ese agujero donde cayó el mal. Pues ahí se va a canalizar la energía que caiga sobre nuestro Cristo. Y la antena está preparada, se abre, dispuesta a recibir la divinidad a través de ella. Y entonces, justo en ese momento, cae el rayo divino, creador, la energía que hace nacer a las cosas y cae sobre nuestra criatura. Inunda el rayo en todo su ser. Y ante tal explosión, Víctor se tapa. Y entonces la energía empieza a subir de nuevo. El rojo empieza a estar en todas partes en la maquinaria. En el pecho también. La pila del pecho que ha recepcionado el rayo estimula los órganos internos y empieza a escucharse el corazón. Empiezan a funcionar los órganos. La chispa de la vida se activa dentro. Víctor se acerca corriendo para ver cómo está. Intenta escuchar el corazón, pero no escucha nada.
y ante tal frustración empieza a golpearle el pecho con sus puños. ¡No! 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 3 veces con sus puños fuertemente en el pecho, lo que conocemos hoy como RCP. Víctor cree que ha fracasado y entonces se dirige a su habitación a dormir. Se tumba mirando a su ángel. Le dice: me has engañado. Se siente estafado. Y entonces Víctor se duerme creyendo que ha ido todo mal y aparece el ángel oscuro con su mano abierta diciendo: no estás viendo lo que hay que ver, y se señala al cuello. Y entonces Víctor despierta con su guante rojo y su manta roja de dar la vida, pues ciertamente ha dado a luz a la nueva vida de su criatura.